enseña el cambio. El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas. La abstinencia para las posibles ingestas, la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja autoestima, facilidad para conseguir el alcohol. Las defunciones por accidentes, choques, atropellamientos y suicidios ocupan los primeros lugares de nuestro país. A su vez, la Secretaría de México reporta el abuso del alcohol de 15 y 30 años. Ya se estima que 2.700 mexicanos mueren cada año por accidentes de tránsito. Otros grupos de apoyo. El programa Smart Recovery enseña que usted tiene que cambiar sus pensamientos. Libre Recovery y SO son dos programas laicos que ofrecen ayuda a las personas que abusan del alcohol. El alcoholismo es un problema a nivel social, económico y salud público. Recuperamiento a largo plazo. Los programas de recuperación o apoyo pueden ayudarle a dejar de beber por completo. Estos ofrecen asesoría y terapia para abordar el tema del alcoholismo, sus efectos, comportamientos y sentimientos, apoyo en salud mental y atención médica, algunos medicamentos para evitar recaídas. El comportante son medicamentos que han demostrado disminuir las tasas de recaídas en el alcoholismo. El vivitrol produce efectos secundarios muy desagradables. La naltroxena también ha demostrado evitar las recaídas en el alcoholismo. Ustedes no pueden tomar estos medicamentos si presentan algunos problemas de salud, pero también es necesario el tratamiento a largo plazo. Algunos programas de recuperación ofrecen opciones de alojamiento para personas que están con el problema del alcoholismo. Alcohólicos Anónimos es un grupo de autoayuda que ayuda a las personas a dejar de beber. Comúnmente este método se llama el método de los 12 pasos. Este grupo da ayuda a las 24 horas del día. Se considera que 40 gramos de alcohol en los hombres, debido a que los hombres tienen mayor peso promedio, es un consumo excesivo del alcohol. Muchos alcohólicos llegan al alcoholismo por beber, para salir de un estado de dificultad, para socializar o por problemas de baja autoestima. La cantidad que uno bebe puede influir en la probabilidad de volverse dependiente. Aquellas personas que están en riesgo de padecerlo abarcan hombres que toman 15 o más tragos a la semana, mujeres que toman 12 o más tragos a la semana. Un trago se define como una botella de cerveza de 12 onzas, 340 mililitros, un vaso de vino de 5 onzas, 140 mililitros. Uno tiene mayor riesgo de caer en el abuso del alcohol si tiene un padre alcohólico. Síntomas: tiene depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad y esquizofrenia, y lleva un estilo de vida estresante. Esto es